Diaria. A propósito de la coyuntura de la visita del presidente Guillermo Lasso en China y lo que se busca, Edison, ¿no? Por un lado, la renegociación de la deuda con China, cerca de 5.000 millones de dólares, así como continuar la asistencia en materia de salud con la adquisición de más vacunas, Edison Casañas. Se trata del ingeniero comercial Eduardo Egas Peña, experto en desarrollo y comercio internacional, presidente ejecutivo de Corpey, a quien damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está usted de salud? Muy buenos días. Un placer nuevamente verlo, don Jorge y don Edison. En realidad, felizmente y agradeciendo a Dios, la salud va muy bien hasta el momento y esperamos que así siga, porque necesitamos a todos los ecuatorianos lo más sano posible para seguir construyendo este país. ¿Se aplicó ya la tercera dosis, ingeniero? Sí, ya estoy en la tercera y listo. Perfecto. Para la cuarta cuando nos llamen. Así es. Ingeniero, perdón, Edison, ingeniero, un poco para el color. Ya está con la tercera dosis, que no es lo mismo que tener una tercera, ¿no? Usted debe tener solamente una, que es la esposa. Así es, ¿no? En vacuna uno puede tener hasta la cuarta, en esposa es muy caro ir a la segunda. Muy bien. Buena está esa. Ingeniero, los ecuatorianos estamos pendientes, atentos de la visita que ya se encuentra el señor presidente Guillermo Lasso en Pekín, en China. Y por supuesto, estos convenios internacionales, la parte comercial, la parte económica, que sin duda alguna estamos ávidos de esta renegociación de la deuda. Y por supuesto, también lo que ha llevado el señor presidente tiene algunos puntos, entre ellos obviamente productos ecuatorianos que necesitan este gran país asiático, más de 1.450 millones de habitantes, ojalá ávidos de conocer un poco más de los productos que tenemos de calidad también en nuestro país. Ustedes que tienen obviamente esta organización como Corpey, siempre están pendientes de estas noticias que para nosotros las consideramos positivas. Su optimismo sobre este viaje a China del presidente Guillermo Lasso. Bueno, desde la decisión de viajar, en realidad ya es un hito, ya es algo que a uno lo pone optimista. En primer lugar, pues no es fácil que el presidente de un país como China, ¿no? Invite a otro presidente de un país pequeño. Ya la invitación de por sí es una consideración especial y augura buenos datos para futuro. En segundo lugar, yo creo que la decisión del presidente de la República de hacer esa visita en aras a la inauguración de los Juegos Olímpicos, en realidad es una decisión bastante pragmática, soberana como tal, y sigue un estilo de mandato en donde lo que se busca es a través del pragmatismo, no esconderse del sol, aislándose en una cueva, sino haciendo frente a la realidad geopolítica, a lo que pasa en el mundo, a reconocer en este caso que China es un actor muy, muy importante en todo el ámbito mundial. No solo en lo político, definitivamente, y lo geopolítico, sino también en lo comercial, ¿no? China es el mercado que llamamos hoy en día, y el Ecuador no puede estar alejado de esto. Solo miremos hacia nuestros lados, amigos, y vemos que ya Colombia tiene acuerdos con China, Perú tiene acuerdos con China, Chile tiene acuerdos con China, por mencionar algunos países con los cuales competimos en los productos que tenemos, y Ecuador y definitivamente no puede estar aislado de la importancia de ese mercado y lo que podría significar en el país para la generación de empleo y de ingresos. El presidente de la República está aplicando justamente esta nueva política internacional, donde ya no solo se envía a embajadores, a cancilleres, sino que directamente va el propio presidente a conversar de tú a tú con otro presidente de otra gran nación. Y esto sin duda alguna es muy estimulante. También, obviamente, los productores, operadores, gente que se dedica al gran comercio, a la gran industria, reitero, están pendientes de estos puntos a tratarse en China en las próximas horas. Y efectivamente los ecuatorianos estamos gustosos de que se abran las puertas, obviamente, de este gran país asiático para darle oportunidad de producir mucho más. Y producir mucho más significa mayor empleo. Políticamente, el presidente Guillermo Lasso empieza su mandato con pie derecho.
con uno que otro bemol por ahí que se podría criticar, opinar, pero esto que está realizando, sin duda alguna, lo vemos de muy alto grado, muy positivo, gran nivel el presidente Guillermo Lasso en ese aspecto. ¿Qué opina usted? Sí, definitivamente comparto su visión, don Edinson. China está presente en el Ecuador hace rato y nosotros no estamos mayoritariamente presentes allá. Ya eso es una desventaja que un presidente pragmático está dispuesto a enfrentar. Mantenemos un déficit comercial con China de varios años. En el último año creo que bordeaba los 1.500 millones de dólares de déficit, uno de los países con el que tenemos el déficit comercial más fuerte. E indudablemente eso es algo que hay que enfrentar y hay que estar allá presente en el mercado. En segundo lugar, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del sector exportador, el mercado chino se ha convertido en una necesidad para permitir que sigan creciendo nuestros principales sectores exportadores. Y esto quiero explicarlo con un mayor detalle, si me lo permite. El Ecuador es productor de pocos países, pero produce siempre lo mejor de lo mejor y en la mayor cantidad posible. Es intensivo en su producción. Y eso es lo que nos coloca como uno de los principales productores en el mundo de camarón, banano, atún, por mencionar algunos de los productos como tal. Pero estos productos, en la medida en que el sector empresarial con mucha agresividad y emprendimiento va aumentando producción, va aumentando productividad, los mercados que ya tiene conquistados le van quedando chicos paulatinamente, le van quedando chicos. Y cuando un mercado le va quedando chico a un país, comienzan a surgir algunos tipos de problemas. El primer problema es que el país comprador, cuando ve que tú eres demasiado importante en el abastecimiento de un producto, comienzan a molestarte, comienzan a ponerte barreras no arancelarias, comienzan inclusive hasta sancionarte, porque tienen algunos países tienen hasta esa facultad de decir, este exportador está convirtiéndose en predominante y eso no podemos permitirlo, entonces comienzan a ponerte restricciones. Eso es lo que ha pasado para la mayoría de nuestros productos, por ejemplo, en su trayectoria de internacionalización o de inserción en los mercados nacionales. Para decirlo en corto, nuestro primer mercado que fuimos fue a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, y llegó un momento que para determinados productos ya nos quedó corto, ya comenzaron a ponernos dificultad. Pero también esa dificultad se da a nivel del propio sector. Ya comienza una empresa a competir con otra por coger su nicho de mercado, por la cantidad de oferta que hay, que comienza una política de precio un poco medio infradestructiva, a bajarse el precio del uno y afectar al resto por querer estar. Es el momento en que tienes que migrar, es decir, tienes que conservar ese mercado, pero tu nueva producción ya tienes que llevarla hacia otro lado para evitar estos problemas. Y nos fuimos entonces a Europa, y fue magnífico nuestra presencia en Europa a través de los últimos años, complementada con el acuerdo comercial que nos permitió todavía abrir más la puerta y entrar. Pero ya llegamos para determinados productos a esta misma situación, en donde ya el mercado se nos está quedando chico y ya comenzamos a recibir restricciones, como lo que puede ser la implantación de contingentes que hace la Unión Europea para determinados tipos de productos, es decir, que a otros países les permite que ingrese sin aranceles una cierta cantidad de productos para tratar de inyectar más oferta en el mercado. Nos queda entonces para productos como banano, pesca, atún, dentro de eso camarón, la hora de buscar otros mercados sin descuidar lo que ya tenemos nuevamente. Y no hay otro mercado más posible que los mercados asiáticos para todos estos, el grueso de la oferta exportable. Tenemos que estar en China, tenemos que estar en Corea, tenemos que estar en Japón y ojalá pudiésemos estar también en Rusia. Si eso lo conseguimos, todos podemos pensar en un sector camaronero que va a seguir creciendo más de lo que ha crecido hasta ahora. Y ojo que crece sin mayores tareas, solo en base a pura productividad y eficiencia.
Si uno quiere ver crecer el sector bananero, que genere más empleo, más producción en el país, necesitamos abrirles esos mercados. Y lo mismo para el atún y para una serie de otros productos. Todo esto para decirle, mis queridos amigos, es que el viaje del presidente es determinante en esta realidad, en esta necesidad. Si él se traslada ya con el ánimo de ser el vocero principal de este objetivo del país, de esta intención del país, bienvenido por el país, porque el comercio no solo toma en cuenta consideraciones netamente comerciales, sino que también cuestiones políticas, geopolíticas como tal. De tal forma que si el comercio y los accesos tienen estos dos ingredientes, los empresarios harán lo suyo, pero el gobierno está haciendo lo suyo a través de este viaje del presidente de la República a la China. 7:17, el ingeniero Eduardo Egas, presidente ejecutivo de la Corpey, está aquí en Contrapunto. Analizamos la agenda del presidente Guillermo Lasso en China. Hablemos de los detalles, ingeniero. Esta renegociación de la deuda con China, ha dicho el presidente, cerca de 500 millones, son en materia concesional, bajas tasas, largos plazos, con lo cual un poco más de 4.200 millones de dólares son los que deben de entrar a esta nueva negociación. Pero de esa cifra, al menos el 45% todavía está atado a la entrega de petróleo. ¿En qué medida cree usted que tendría el margen de negociación Ecuador a través del presidente Guillermo Lasso cuando son contratos firmados desde hace varios años, que lo que busca Ecuador es modificar el mecanismo para fijar el valor por el que se entrega cada barril de petróleo, porque sabemos que se entregaron en condiciones desfavorables, las cifras están allí? Y lo otro que también busca Ecuador es que el petróleo ecuatoriano sea entregado a China a través de toda la estructura, con Petrochina, con Petrotailandia. Hay 3 contratos que todavía quedan ahí, 2 con Petrochina, 1 con Petrotailandia, y que no sea feriado ese petróleo en otros mercados, y que finalmente incluso atente con el interés del Ecuador de obtener sus fondos de acuerdo a los altos niveles del precio, que hoy el WTI supera los $90, por citar solo un ejemplo, ingeniero. Así es. Sí, bueno, yo creo que esta parte de la agenda, debo decir primero que la agenda es muy concreta, no es una agenda de muchos puntos, sino de pocos puntos, y entre uno de esos indudablemente está la renegociación de la deuda, que el país responsablemente está necesitando poder concretarla, en vista de que está trabajando bien su política de controlar el déficit fiscal. Hasta aquí vamos bien con las medidas que se han tomado, estamos controlando el déficit fiscal y esperamos que cuando el presidente Guillermo Lasso deje su gobierno, en realidad deje unas finanzas bien ordenadas, que ese es uno de los objetivos. Y nos vamos al crédito con China. El crédito con China es muy importante para el Ecuador. Hay que decir, en primer lugar, que no todo ese crédito es malo. Hay unos tramos que están decentemente realizados, que yo diría que el gobierno los va a mantener o tendría que mantenerlo, pero hay otras partes de las deudas que sí son un poco onerosas y que es necesario llamar a la parte china para tratar de arreglarlo. No solo porque pueden ser onerosos en tasas de interés o en condiciones, sino también de que de por medio algunos de esos endeudamientos vino aparejado con obras chinas que no han resultado tan efectivas como se contrataron como tal. Y entonces, si bien en el país hubo una gran corrupción, también debemos decir en este viaje del presidente del Ecuador que también por la parte china ha sido partícipe de estos contumbendios, digamos, de funcionarios públicos para cargar al país un endeudamiento con obras que no están terminadas o que no están terminadas. Creo que manejando el diálogo de corresponsabilidad en el endeudamiento, la parte china, estoy seguro, no puedo estar seguro, pero aspiro a que en realidad esté dispuesta a renegociar tramos en mejores condiciones.
también el gobierno se va a buscar liberar, ¿no?, aquella garantía del petróleo para tener libertad de vender por sí mismo ese petróleo, o que hagan fideicomisos para que el país venda el petróleo y los fondos vayan a la deuda, pero no a la inversa como tenemos ahorita. Y creo que con un buen diálogo político, ojalá, ¿no es cierto?, el presidente de la República pueda venir con estos resultados que también serían muy beneficiosos para el país, desde el punto de vista de sus finanzas, de las obligaciones que tiene que cumplir en este y en los próximos años ante el gobierno chino. El presidente Lasso hablaba ya de porcentajes, ingeniero, porque acuérdese que con los contratos que se suscribieron entre el 2009 y hasta el 2016, que fue el último, había una tasa de interés que llegaba hasta el 7.25%, el doble de lo que ha cobrado la banca internacional, como el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID y demás. El presidente ha dicho, la idea es abordar al menos una tasa similar que se logró con la última renegociación de los bonos global en el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, que no vaya más allá del 5.85%, máximo 6%. ¿En qué medida cree usted que eso va a ser posible? Porque al final, entre el acreedor y el que tiene la deuda, al final, pues las condiciones terminan siendo impuestas, ingeniero, por parte del dueño del capital. Claro que aquí lo que se busca es continuar, usted ya lo decía, con los créditos y pagar las deudas para, quizás en un futuro inmediato, contar también con China nuevamente para otras emisiones, seguramente con condiciones más favorables, ingeniero. Así es. Bueno, yo creo que el principal objetivo de un acreedor es cobrar la deuda, ¿no? Usted va con créditos difíciles a la banca local y ya en esa situación lo que hay que salvar, como se dice, es el colchón. Si yo logro recuperar mi capital, es un gran objetivo cuando hay deudas con problemas. De renegociar tasas, condiciones, también se puede, principalmente porque las condiciones han cambiado, ¿no? En primer lugar, en ese entonces que nos endeudaba, no es que había organismos multilaterales que estaban dispuestos a prestarnos dinero a tasas atractivas. Y justamente, como no habían organismos internacionales que nos presten, fuimos allá a caer en un crédito como en la China. En segundo lugar, las condiciones de entonces financieras a nivel mundial no son las mismas de hoy en día, ¿no? Si hoy yo plantearía un refinanciamiento, indudablemente lo trataría de hacer a las condiciones actuales. Y las tasas de interés en el mundo han bajado significativamente, principalmente después de la pandemia, ¿no? Los gobiernos han emitido tanto dinero para salvar su economía, evitar las recesiones en tiempo de pandemia, que está circulando en el mundo una cantidad de dinero inorgánico que usted no se imagina cuánto es. Es tan fuerte ese exceso de liquidez que hoy muchos de esos recursos quieren venir al Ecuador con tasas interesantes del 4, 5, 6%, que fíjese, son más bajas que lo que correspondería a un riesgo país que anda por alrededor de 800 como tal, es decir, 8 puntos como tal. Entonces, esto está diciendo, en el mundo ahorita hay liquidez. Por lo tanto, mi posición de negociación con la China tendría que plantearse en ese nivel. Inclusive hay algunas preofertas de organismos multilaterales que dicen estamos en posibilidad de canalizar un crédito al Ecuador para repagar esa deuda cara con una deuda más barata. Todo eso va a permitir que la negociación de gobierno a gobierno, pero principalmente de presidente a presidente, se vea desde la punta de vista de los intereses geopolíticos y sea factible. Si usted me pregunta a mí, yo tengo la fe de que este viaje será muy provechoso en todos estos ámbitos, principalmente los 3 ámbitos que hemos planteado, que es el de la salud, el de el endeudamiento y de las aperturas comerciales como tal. El presidente estará de vuelta aquí, fin de semana saldrá de China, lunes, martes estará ya por el Ecuador, y creo que así como recibimos
y fuimos partícipes de ese buen partido de Ecuador con Perú. Esperamos esta semana terminarlo muy bien, ¿no? Con otras noticias de este nivel, ¿no? 7:26, estamos con el ingeniero Eduardo Egas, presidente ejecutivo de la Corpey. Tengo la última inquietud de mi parte, ingeniero, porque en materia de la oferta exportable, ¿no? Si hacemos un mapeo de Ecuador, creería yo, y usted dígame si estoy equivocado, entre el 35 y 40% es con Estados Unidos, un porcentaje similar con la Unión Europea a partir de este acuerdo multipartes en vigencia desde el año 2017, y quizás el saldo 25-30% con Asia, y de manera particular, pues, Asia Oriental con el gigante asiático que es China. Pero podemos incluso ampliar la oferta, porque el dato es que cerca de 2.800 millones de dólares se le ha vendido a China con principales productos como camarón, banano, allí también tenemos alimentos para animales, madera, ¿no? Pero está la pitahaya, ¿no? Esta fruta exótica que tiene alto nivel de consumo en el mundo. ¿Podemos ampliar esa oferta exportable, ingeniero? Quizás con productos que no afecten a la industria local, porque esos siempre son los puntos o son esas líneas grises antes de concretar un acuerdo comercial con cualquier país o con cualquier bloque a nivel mundial. Sí, yo creo que el Ecuador tiene una altísima potencialidad para ampliar su producción y poder abastecer el mercado chino. El mercado chino, usted sabe, es el mercado ansiado por todos. Los norteamericanos fueron los primeros ansiosos de aquello y fueron con grandes inversiones a instalarse en China como tal. Todos quisieran un mercado de 1.400 millones de habitantes aproximadamente. Todos quisieran un mercado donde cada día la población aumenta su ingreso per cápita y cada día hay más gente con mayor poder adquisitivo y con ende con mayores gustos y preferencias. No olvidemos, por ejemplo, que los chinos recién en estos últimos años, gracias al crecimiento, han conocido el café, el chocolate, y están enamorados de esos productos. Antes no estaban en sus dietas. Y así esto va a seguir sucediendo en este mercado. El Ecuador puede colocar en ese mercado no solo más camarón, más atún, más banano, más flores, ¿no es cierto?, más frutas, sino que puede colocar una serie de otros productos. Entre eso no olvidemos los productos minerales, ¿no? Que es uno de los objetivos del comercio o de las compras del mercado chino, todo lo que son productos minerales, y por eso ellos también tienen importantes inversiones aquí en el país para la explotación del sector minero como tal. Sí podemos ampliar, sí podemos diversificar, todo nada más va a descansar en lo competitivo que podemos ser, porque indudablemente que la distancia hacia la China es significativa, tiene mayores costos logísticos, y si estamos en capacidad de enfrentar esos mayores costos con precios competitivos, yo creo que el mercado chino puede pasar a ser uno de los mercados también más importantes del destino de la oferta exportable ecuatoriana. Efectivamente, entre China, Estados Unidos, entre Estados Unidos, Europa, la Unión Europea y el Grupo Andino son los que en los últimos 30 años han ocupado el primero, segundo y tercer lugar de las exportaciones ecuatorianas. El mercado chino es un mercado que está despertándose recién en los últimos años. Quien le pegó un mordiscón al tigre y lo hizo pararse fue el sector camaronero, ¿no?, que hizo una importante introducción de productos en ese mercado muy significativo y que llegó a probar de que sí se puede, de que el mercado es atractivo, de que hay para más y que vale la pena ir tras esos objetivos para así poder en el país pues, generar más empleo, que es lo que necesitamos, más ingresos y de una u otra manera ayudar a nuestro crecimiento y desarrollo. Sí, que no hay mercado imposible cuando se tiene capacidad y sobre todo eficiencia, ¿no? Competitividad, ingeniero. Edison Casañas.
Última inquietud, ingeniero, a propósito de este tema interesante, importante, sobre estos posibles productos que ingresen a China sin aranceles. Casa adentro, me preocupa el tema, usted debe tener un poco más claro el tema, la película, sobre los fletes, los costos de los fletes. Obviamente China está bastante lejos, toma muchas semanas incluso llegar hasta allá. En cuanto a los buques, los fletes, ¿cómo va ese tema para obviamente producir y exportar? En los actuales momentos es un problema, ¿no? El tema logístico se ha convertido en un serio dolor de cabeza para el sector exportador, porque si bien antes no es que eran baratos, eran un poquito onerosos, hoy son recontra onerosos como tal, y pueden llegar a tambalear a muchos sectores en su oferta, ¿no? No solo por el costo, sino por la escasez también. Y China en parte es uno de los mercados que está causando también este problema, porque con la recesión que hubo en los países a partir de la pandemia, las bajas de consumo, los cambios de conductas del consumidor, etcétera, etcétera, la corriente de transporte, la corriente de comercio se cambió en el mundo, ¿no? Hoy se ha concentrado básicamente en un transporte este-oeste, oeste-este, ¿ya? Es a ese nivel, siguiendo la línea ecuatorial, digamos, este-oeste, ¿no? De los países asiáticos hacia Los Ángeles, hacia Nueva York, y todas las grandes líneas, todos los grandes barcos están concentrados en ese sistema de transporte. Pero hacia los demás, lo que hay es derivaciones de transporte, ¿no? El que viene al Ecuador es uno que está saliendo, un barco más pequeño que esté saliendo de Los Ángeles, de Nueva York. El que viene a Perú o Colombia, igual. Es decir, somos, ¿cómo podríamos llamarse? Líneas laterales de las líneas principales. Y esto, pues, es uno de los factores que ha causado que haya escasez de transporte, que sean más caros, que haya escasez de contenedores para muchos productos. Se estima que no se va a arreglar en corto tiempo. Es posible que este problema siga hasta finales de este año o comienzo del otro. Indudablemente que eso va a cambiar el nivel de ingreso y de poder de muchos. Las compañías navieras se están llenando de billetes que da miedo, unos márgenes de utilidad muy altos, como los tienen también las farmacéuticas como consecuencia de esto. Entonces, hay un traslado de recursos de sectores a ciertas actividades, que en este caso es a la naviera como tal. Pero bueno, pero esperamos que este problema que escapa a soluciones del país pueda arreglarse pronto. Y nuevamente, China es un factor importante en este arreglo. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República también tocará este problema con China para ver de qué forma se puede arreglar. Hoy en día el puerto más grande del mundo está en China, ¿no? Los barcos también más grandes están en China. Y vamos a ver qué pasa como resultado de estos diálogos como tal. En todo caso, para hacer un resumen, sí, al objetivo de este diálogo, yo creo que hay que aplaudir la decisión del presidente de la República de viajar a China. Hay que admirar el pragmatismo en un momento en que la geopolítica está que arde a nivel mundial por el caso de Rusia y disputa con los países europeos y Estados Unidos. Indudablemente que este viaje es una decisión bastante delicada, pero bastante pragmática de nuestro presidente de la República para tratar de velar por los intereses del país, ¿no? Y esperamos que como resultado de este viaje, no es que vamos a firmar un acuerdo comercial, lo que vamos a ratificar nuestro interés mutuo por entrar en un proceso de negociación. Vamos a posiblemente hasta sacar una hoja de ruta en términos agregados, ¿no? De lo que habría que hacer de lado y lado para aproximarnos a tener toda la información que nos permita a ambos lados decir que un acuerdo es conveniente para ellos y para nosotros. Ojalá que todo esto prospere y que, como le decía, el Ecuador pueda seguir
abriendo sus puertas, que el Ecuador pueda seguir saliendo de su cueva para ver el sol en toda su magnitud. Y el sol de Oriente, sobre todo. Gracias, ingeniero. Que le vaya muy bien, que tenga un excelente día. Gracias, y que, bueno, ojalá que en ese Palacio del Pueblo, ¿no?, que es el Palacio de Gobierno en Beijing, con Xi Jinping se logren los objetivos. Así es, una decisión desafiante del presidente y, sin embargo, categórica. Que tenga un excelente día, ingeniero. Continuamos con Edison Casañas. Gracias, Jorge. Yo creo que ya vamos a la pauta. Sí, vamos al corte. Gracias, Jorge y Edison. Un placer. Gracias, Eduardo Egas Peña, de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Corpey. Nos dio un interesante balance en los motivos positivos, sin duda alguna, lo interesante, las perspectivas que tiene el viaje a China del presidente Guillermo Lasso. Pausa.